Pues buenas tardes. Vamos a empezar hoy, muy tarde. Bueno, don Fernando Herreros Hidalgo, nuestro vecino y amigo, el 20 de marzo del año pasado nos dio una primera conferencia sobre Lutero, Lutero la Reforma, y hoy nos va a hablar de quién era Lutero, su humanidad y sus influencias. Fernando es licenciado en Filosofía e Historia por la Complutense, es profesor de hace 22 años, aunque es joven, hace 22 años que está enseñando, da clases de muchas cosas: lengua española, cultura clásica, latín, religión, ciencias sociales, filosofía e historia, así que es un profesor polivalente. Además de eso, es muy aficionado a la historia, es investigador, ha colaborado mucho con el ayuntamiento para investigar la historia del pueblo y hoy pues nos va a ilustrar un poquito más sobre Lutero, que hay muchas partes que no le conocemos. Así que adelante, Fernando. Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye esto? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. El otro día decían por la radio que se calcula que a lo largo del año se imparten 8 millones de conferencias en España. 8 millones. Si a las 8 no nos dan una conferencia, la impartimos. En este caso me toca a mí impartirla. Podríamos empezar diciendo que el concepto de protestantismo, de luteranismo, si hablamos, por ejemplo, de la figura de Menéndez Pidal, él decía que era aquella religión en la que los curas se casaban con las monjas. Un simplismo, pero que no deja de tener cierto trasfondo. Lo mismo ocurre con Felipe II, que llegó incluso a afirmar que preferiría no reinar en sus territorios en caso de que hubiera algún tipo de herejía luterana o protestante. He querido dividir la conferencia en estos 8 puntos que creo que van a desbrozar bastante bien las partes que me quedaron por analizar en la anterior conferencia. Pretendo ser más breve, ir mucho más rápido y empezar por el principio, lógicamente por el estado de la cuestión. Es decir, ¿qué entendemos por protestantismo? ¿Cuáles son sus bases ideológicas más que teológicas? Esta fotografía la hice hace poco en la autopista de peaje. Se ve ahí al fondo una furgoneta que pone Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación, los Testigos de Jehová, mormones, los adventistas, los anabaptistas. Podríamos poner una lista enorme de confesiones derivadas del luteranismo. Se calcula ahora mismo que todas las semanas en Estados Unidos se establecen 6 nuevas corrientes heréticas derivadas del protestantismo. Esas sectas ahora mismo en el mundo son 47.000, de las cuales 35.000 tienen bases luteranas, lo cual quiere decir bastante sobre cómo las ideas que tenía Lutero se han ido extendiendo de una forma además totalmente, diríamos, por comodidad. Bueno, la Reforma fue el germen de grandes reformas sociales y políticas. Transformaron la Europa de la primera mitad del siglo XVI y en lo sucesivo. A lo largo de 200 años se va a producir más o menos la completa y absoluta ruptura dentro de Europa. Algo que se había tratado de evitar no se consigue. Eso provocará además que existan grandes diferencias culturales entre los países europeos católicos y protestantes. Pero eso no significa que sea completamente para distinguir y decir el catolicismo se quedó atrasado, el protestantismo avanzó. No es cierto. En esta fotografía, o en estas dos fotografías, están la máscara mortuoria y las manos de Lutero, que fueron moldeadas nada más morir. En su primera colocación, esta urna en la que estaba contenido, estaba colocado en un rincón en ese lugar, en el Markirche, en la iglesia de Marcos, en Hall, un poquito fuera de la vista de los fieles.
¿Qué motivo había para ocultarlo? La colocación actual es esta, colocado a la altura de los ojos, de tal manera que todo el mundo puede contemplar el semblante de Lutero justo antes de morir y las manos que escribió mucho, como veremos después. Porque ese cambio, yo creo, y veremos la conclusión a lo largo de la conferencia, que tiene mucho que ver con los fastos del quinto centenario. Ha intervenido mucho en ello ese ecumenismo que al final ha producido un cambio en la visión de Lutero. Pero esa visión de Lutero, que era con lo que quería concluir, pero bueno, ya lo aviso, habría que hacerlo desde un espíritu crítico en favor del amor y la verdad, cosa que yo creo que se ha olvidado en parte en lo que se ha tratado sobre Lutero. Ahí hay una representación, un cuadro de Wittenberg a mediados del siglo XVI, y en la parte superior está el monasterio donde vivió después de haber dejado la orden agustina, que era además su propio monasterio, que se lo regaló el elector de Sajonia, el príncipe elector. La habitación que se ve a la derecha es parte de las diferentes salas que tenía el monasterio, y esa en concreto es la que él empleaba para comer. Comía ahí muchas veces con sus discípulos y tenía conversaciones, algunas veces subidas de tono. Es decir, era una persona que con el tiempo, como también comentaré después, fue endureciendo su carácter y sus comentarios eran cada vez más rudos, más secos. Y eso condujo a un libro, Conversaciones de sobremesa, en donde se recogieron todas esas anécdotas hasta cierto punto. Bueno, Wittenberg era una ciudad donde las calles estaban, en la época de Lutero, las calles estaban enfangadas, las casas también, sucias, había barro por todas partes. No es esa ciudad que podemos contemplar, bueno, me he saltado una, no está aquí, bueno, luego la veremos. Toda senda, escalón y calle rebosaban barro, lo cual quiere decir que no era una ciudad de primer nivel. Es verdad que había universidad, era una sede universitaria, que es donde él trabaja, pero no tenía la importancia que podían tener otras ciudades de Alemania en aquel momento. Recordemos que lo que estaba ocurriendo en Europa es que había un estado de corrupción y de vicio en el clero. El estamento eclesiástico tenía una debilidad moral y espiritual, sobre todo por una falta de formación. Había una búsqueda también de una nueva religiosidad, sobre todo por parte de los fieles, que eran los que trataban de mover ese espíritu reformista o reformador, pero no en la forma en que lo va a aplicar Lutero. Por último, hay una suma de intereses políticos y sociales de determinados grupos de la época. El factor determinante fue probablemente la situación del imperio, porque el luteranismo lo que hizo fue canalizar el descontento que el emperador y los príncipes alemanes tenían hacia la figura del Papa. El Papa actuaba a espaldas de la autoridad civil en todo lo que confería la Iglesia, todo lo que tenía que ver con las bulas, con las indulgencias, con la administración de sacramentos, con el propio funcionamiento interno de la Iglesia en todas las diócesis. La implantación de la Reforma benefició a muchas de estas personas, a los príncipes, a los nobles, porque hubo un trasvase de bienes y riquezas desde las órdenes religiosas que en muchas ocasiones desaparecieron. También comenté en la anterior conferencia que Lutero tiene el cambio en lo que él denominó la experiencia de la torre. Empezó a tener crisis de fe en la década de 1510, eso también lo analicé, dije que había un trastorno psicológico, era una persona muy atormentada, y eso es lo que al final, en esa experiencia de fe, le lleva a identificar la lectura de la carta de San Pablo a los romanos, el párrafo en el que dice: el justo vivirá por la fe. A partir de ese momento, él entendió que la fe era un don que daba Dios y que era lo único que valía para salvarse. No hacía falta nada más. Eso lleva a reinterpretar el papel de la Iglesia y de toda la liturgia.
En primer lugar, la predestinación del hombre. El hombre ya no se salva por sí mismo, es Dios quien decide quién se salva. Eso lo llevará radicalmente a otros extremos Calvino. Calvino será el que ya hablará de la predestinación de una forma mucho más abierta. La palabra de Dios se convierte en el centro del mensaje religioso, en lo que está contenido en la Biblia, pero se rechaza cualquier interpretación que no sea la suya. Es curioso porque Lutero habla muchas veces de que no se le deja interpretar, de que no se le deja hablar sobre la Biblia, y cuando él llega a tener el poder que tiene, prohíbe a todos los demás hacer lo que él hace, que es interpretar. Se elimina la mediación de los santos y la Virgen, pasan a ser única y exclusivamente modelos a seguir y no objetos de devoción. La organización de la Iglesia es más igualitaria, desaparecen los sacerdotes, los presbíteros, aparece la figura del pastor. El pastor solo tiene ciertas responsabilidades de atención a los fieles, pero al ser igual que el resto puede casarse, no hay celibato. Y por último, la liturgia se vuelve más participativa. El alemán sustituye el latín, se incluye la lectura de salmos y de textos bíblicos y la introducción de muchos de estos textos musicalizados, porque Lutero hablaba de que era un intento de acercar la religión a todos, aparte de otro aspecto, porque él, en esa visión atormentada, sus enfrentamientos con el diablo le llevan a buscar luchar contra él de alguna manera. Y entonces el introducir cánticos en las ceremonias religiosas era una forma de espantar al diablo. León X, en 1520, publica la bula Exsurge Domine, en donde se niega todo lo que dice Lutero, se le excomulga, y en la dieta de Worms se rechaza toda su doctrina. También hablé de ella, volveré a hablar después un poquito de esa entrevista en la dieta. Y se condena a Lutero al exilio y se ordena la quema de sus obras. De todas formas, eso no supuso un freno para Lutero. Ya habíamos comentado que el propio Papa deja pasar un poco la cuestión, habla de que son disputas entre frailes, entre religiosos, incluso trata de que sea la propia Iglesia alemana quien solucione la cuestión, y por tanto ese retraso en afrontar la cuestión lleva a Lutero a quemar en las afueras de Wittenberg todos los documentos papales, incluyendo en último lugar, por lo que dicen las últimas investigaciones, la propia bula del Papa, en donde se les excomulgaba. Eso es lo que representa este grabado. Hay muchos grabados que representan esa decisión de Lutero. Logró calar el luteranismo a partir de ese momento, sobre todo entre los sectores más descontentos de la sociedad alemana. Por un lado, determinadas clases medias que veían menoscabado la posibilidad de tener poder ante los nobles de clase alta y los príncipes, y por otro lado las clases más bajas. Es cuando surgen dos guerras que al principio Lutero muestra su simpatía hacia ellas y luego cambiará radicalmente. Una es la revuelta de los caballeros de 1522 y la otra es la guerra campesina, que durará entre 1524 y 1526. Los campesinos, dirigidos por Thomas Müntzer, que era un anabaptista, exigía que se respetasen los servicios pactados con los señores, se rebajasen algunos impuestos y se suprimiesen otros, además de administrar de forma adecuada los derechos de explotación de los bosques. Era algo muy típico en muchas zonas de Europa, que el bosque fuera comunal en muchos lugares y que pudiera utilizarse por todos los habitantes de la zona. Se pedía un permiso y se podía hacer. En este caso no, eran los nobles quienes los poseían y habían prohibido a las clases bajas poder aprovechar lo que podía sacarse del bosque. La guerra de los campesinos tiene sucesivas batallas en donde los campesinos siempre pierden, hasta que finalmente Müntzer y otros lugartenientes suyos son detenidos y ejecutados. El resto huirá, el resto desaparecerá en sus quehaceres cotidianos. Pero Lutero, después de ese acercamiento, justo antes de acabar la guerra, al ver el carácter caótico y violento que tuvo,
replanteó su postura sobre la actitud de los campesinos. Llegó a decir que los campesinos han echado sobre ellos la carga de 3 horribles pecados contra Dios y los hombres. Por ello merecen la muerte en cuerpo y alma. Contra las hordas asesinas y ladronas mojo mi pluma en sangre. Sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados en secreto o públicamente por quien quiera que pueda hacerlo, como se matan a los perros rabiosos. Después de esto, lo que consigue Lutero es, por medio de encomendarse al poder de los príncipes, el que se estableciera un modelo de iglesias-estado, lo que se denominaba en alemán Landeskirchen, iglesia-estado, Lander en alemán es estado. Eso no tenía nada que ver con las propuestas que inicialmente había hecho él, porque él pretendía que hubiera una iglesia alemana, separada de Roma, pero totalmente unida. En este caso no ocurre así. Hacia 1535 eran ya 51 en las ciudades libres que habían implantado la Reforma, o bien por medio de magistrados o a través de la atribución del ius reformandi, que era el derecho a ejercer la reforma por parte de los príncipes. En 1540 la Reforma había triunfado prácticamente ya. Luego va a haber varias alianzas, ahora las comentaré, pero la Reforma ya prácticamente era irrefrenable, no había manera de poderla hacer volver atrás o suprimirla. No en vano, en Suecia en 1523 ya se había instaurado, y lo mismo en Dinamarca y Noruega en 1536, con lo cual ya no era solo Alemania, sino varios países más los que habían introducido el luteranismo. Aunque después hubo sucesivas dietas y debates teológicos, como el de Marburgo en 1529, en Habsburgo, en Ratisbona, que trataron de acercar a protestantes y católicos, no pudo ser. Los intentos fueron infructuosos, dado sobre todo porque la situación política y militar del imperio hacía totalmente imposible el acuerdo. El emperador, Carlos V, estaba involucrado en el problema hasta el punto de que eran sus ejércitos los que se enfrentaban a los ejércitos protestantes. En 1531 se creó la Liga de Esmalcalda, que supuso un punto de no retorno. Era la primera unión militar de príncipes y ciudades alemanas protestantes contra el poder imperial, dado que Carlos, como ya dijimos en la conferencia anterior, era católico, y católico hasta el punto de decir él en el discurso de la Dieta de Worms, que pondría todo su empeño, sus propiedades, sus riquezas, sus tierras, todo lo que tuviera en su mano para poder parar la Reforma. Aún ganando en la batalla de Milberg, ese famoso cuadro que no he puesto, que lo recuerdan, de Tiziano, en donde se ve al emperador ya mayor, con una barba parecida a la mía, triunfante sobre el caballo, después de haber vencido a los protestantes no se echan atrás. Entre otras razones, porque se reconocía el credo luterano y se excluía cualquier otra confesión religiosa. Además, se imponía el principio de territorialismo religioso. Cada príncipe y ciudad podía elegir su religión, imponiéndola además a sus ciudadanos. Ellos lo único que podían hacer era aceptarla sin más. El famoso cuius regio eius religio. La paz de Westfalia, curiosamente además este año se celebra el 400 aniversario del comienzo de la Guerra de los 30 años, una guerra religiosa. La paz de Westfalia supuso ya la ruptura completa de Europa desde el punto de vista religioso, y yo diría incluso también político. Un norte protestante y un sur católico. Y pasamos al apartado 2, sobre su vocación. El padre de Martín, de Lutero, se llamaba Hans. Era un minero. Habrán oído, o el que haya leído un poquito sobre él sabe que era una persona que empezó como minero, pero luego formó una especie de cooperativa en la que se convirtió en una persona influyente, llegando a tener un poder por encima de los demás. Eso suponía que la familia tenía ciertos ingresos económicos, pero esos ingresos desaparecerán a los pocos años porque Hans, como su hijo Martín,
eran personas muy impulsivas, eran personas con un pronto muy, muy grande, y eso le provoca, ese carácter duro e irascible, le provoca el que tuvieran que huir de Mora. Esa es la casa, no sé si no se ve, no me funciona. La casa y cómo está actualmente reformada, si se fijan, la iglesia que se ve, la torre de la iglesia es la que se ve en el cuadro. Tuvieron que marcharse de Mora ante un problema en el que parece ser que el padre de Lutero incluso estuvo involucrado en un homicidio. Él recibía una estricta disciplina, también algo comenté en la conferencia anterior. Su padre le golpeó una vez de forma tan inmisericorde que tuvo que huir de casa, tan amargado contra él que tuvo que ganarme para él de nuevo. Esas son palabras textuales de Lutero. Su madre también, por una simple noche, dice, me golpeó hasta que corrió la sangre, y por este rigor y severidad de la vida en su compañía me llevó a huir a un monasterio y a hacerme monje. Él insiste constantemente, después, a toro pasado, en que tenía desde muy joven la idea de ingresar en un monasterio. Hay dudas, lo dejo así simplemente. Hay dudas de que él realmente quisiera hacerlo. Lo que es cierto también es que él no tenía ninguna gana de hacer la carrera de Derecho que había pensado su padre para él. Con los ingresos que había tenido y el dinero que tenía, quería incluirle como abogado para poder tener unos ingresos en la familia que les pudieran hacer volver a vivir como vivían antes. Lutero nació en 1483 en Eisleben. Era el segundo mayor de 8 hijos. ¿Ha salido? No, sí, ha salido. Esa es Eisleben, un poquito después de Lutero. No debía ser muy distinta la ciudad. La disciplina que había recibido no supuso, por lo que dicen todos los autores, una influencia determinante en el cambio de postura que tuvo. No tiene nada que ver lo que ocurrió con sus padres. Los primeros 4 años de estudios de Lutero se dedicaron a las artes liberales, principalmente el estudio del latín, el griego, la filosofía y la ética. Es curioso porque he descubierto cómo Lutero era una persona supersticiosa, quizá como mucha gente de la época. Estamos hablando del final de la Edad Media, el comienzo de la Edad Moderna, donde la sociedad, sobre todo esta sociedad minera, estaba muy influenciada por las fantasías, los mitos, las leyendas, hasta el punto de que incluso pensaban que los metales se producían por una aleación de mercurio y azufre, la influencia de los planetas, y que también era cuestión de buena fortuna. El que encontraba una beta era porque la fortuna, porque la suerte, porque no la casualidad, sino porque había algo detrás que se lo otorgaba. Ese rico folclore dejó una huella profunda en Lutero. El agua que era necesaria para la fundición le hizo creer siempre, y creció creyendo en ello, que los nix o espíritus del agua vagaban por el lugar donde vivía él. Los fósiles hallados en las minas eran dibujos hechos por los espíritus de la tierra y el aire. Y se hablaba también de extrañas y misteriosas luces que indicaban dónde estaban las mejores vetas. Vuelvo a recordar, como conté, que al acostarse Lutero recibía muchos cuentos de brujas y de fantasmas que le contaba su madre. Eso entraría dentro de este folclore de la época. Pero Lutero llegaba a creer que las luces eran obra de Satanás, el gran embustero. El diablo humilla y engaña a la gente en las minas poniendo espíritus de sus ojos para que crean que están viendo una gran pila de cobre y plata cuando en realidad no hay nada. Esas son palabras literales del reformador. De esa manera nunca dejó de creer en la fortuna. Incluso decía que tenía suerte, que quien tenía suerte y encontraba ricas vetas era una persona tocada por estos espíritus. Sobre él mismo decía: yo no tengo suerte en la minería, porque el diablo no permite que reciba ese don de Dios. El cambio se produce por esa famosa tormenta
en la noche del 2 de julio de 1505, volviendo a su casa, en donde un relámpago que cae cerca parece ser que mata a un amigo suyo. Y entonces él grita: socorro, Santa Ana, seré fraile, como diciendo, si me salvas, yo me convertiré en religioso. No se sabe exactamente si fue así. Lo que sí está claro es que el que profesara los votos, que lo hizo muy rápidamente, aproximadamente unos 15 días después de haber sufrido este episodio, amargó profundamente a su padre, hasta el punto de que las relaciones entre ellos quedaron prácticamente rotas. En la película, la última película que han hecho de Lutero, comienza con la misa, en la que su padre con unos cuantos caballeros acude, está presente y al terminar se marcha rápidamente sin saludar siquiera a su hijo. Él sale corriendo detrás de él, sale incluso de la iglesia: padre, padre, y no le hace ni caso. Querrá decir el director de la película, el mensaje que creo que quiere transmitir es eso, esa relación que estaba rota entre ellos. Eso sí pudo llevarle a tener una imagen del paternalismo y de la autoridad bastante cuestionada. Cuando se opuso al emperador, él mismo decía que era como un caballo ciego que no mira ni a derecha ni a izquierda, sobre sí mismo. Y cuando el cardenal Caetano en Habsburgo lo trató como a un hijo descarriado, a Lutero no le gustó nada. Es más, la imagen que tenía del cardenal cambió radicalmente. Tenía con él respeto y en ese momento dejó de tratarle de la misma manera. Algunos autores hablan del episodio y todos ellos coinciden en que pudo ser real, verídico, e incluso algunos de los autores, como es el caso de Oerger, habla de su nombre, Alexius o Alexis, aunque hay otros autores que incluso dicen que pudo ser alguien que murió en duelo con Lutero, cuando estaba en la universidad. De todas formas, todos coinciden también en que la muerte, sea por rayo o por asesinato, no deja de ser una leyenda carente de toda verificación histórica. Es toda esa parafernalia, todos esos detalles que se han puesto en torno a su figura para engrandecerla, y muchos de ellos no tienen solidez. De todas formas, Lutero era un hombre brillante, era un profesor universitario que leía griego, latín y hebreo. Leer. Insisto en lo de leer porque luego veremos cómo su traducción de la Biblia no es completamente correcta. Llegó a dirigir una docena de monasterios como vicario. Era amante de la música, sabía componer e incluso tocaba el laúd con cierta pericia. Admiraba el canto gregoriano y apreciaba los motetes católicos de famosos compositores. Se me olvida ponerles aquí la casa donde nació Lutero. Era una casa bastante más sencilla que la que hemos visto previamente, la casa de Eisleben. Y esta es la localidad de Eisleben en la actualidad. En el primer cuadro que hemos visto, en el primer dibujo, se ven esas dos torres que en esta fotografía se pueden apreciar, que no han cambiado. Los alemanes son muy dados a las tradiciones y a una arquitectura muy tradicional también. La han mantenido durante siglos. Los padres de Lutero, no voy a comentar nada de ellos ahora, ya hemos dicho algo, pero luego volveremos a hablar porque estos retratos tienen que ver con otra figura, con la figura del pintor que tuvo una amistad personal con Lutero. Y estos son los grabados, parte de los grabados de los cuadros sobre el episodio de la tormenta. Todos coinciden, todos ponen la misma imagen. Lutero, asustado, entra en pánico y seguramente en ese mismo momento pronuncia esas famosas palabras de socorro, Santa Ana, seré fraile. Esta es una imagen familiar. Se ve, esta es Catalina, la monja,
y 5 de sus hijos. Le sobrevivieron 4 a Lutero. Pasamos al punto 3. La amistad que tuvo con Lucas Cranach, que es el pintor. Lo que mueve a Lutero durante buena parte de sus escritos y de sus pronunciamientos frente al Papa es el odio que tiene a Roma y todo lo que representa. Esa Roma cristiana y a la vez pagana tiene un ataque visceral por parte de Lutero en sus escritos, pero con la ayuda inestimable de los grabados que va a hacer Lucas Cranach sobre papas, curas, monjes y cardenales. Esas xilografías fueron recuperadas por los jesuitas Grisari y Hege a comienzos del siglo XX, que fueron publicadas en una serie de folletos. Yo he colocado alguna aquí, creo que se ven bien. En la primera compara Lutero a Cristo con el Papa. Cristo está expulsando a los mercaderes del templo y el Papa está mercadeando con las indulgencias. Yo creo que esta es de las más suaves. En la segunda, Cristo cae llevando la cruz al Calvario y en cambio el Papa va en un palanquín, es transportado en un palanquín. La última quizás sea la más llamativa. El Papa y sus consejeros con rostros de animales. Se puede distinguir un gato, un mono, una cabra, un cerdo, un perro. Es decir, no era muy favorable la impresión que tenía Lutero sobre el Papa. El verdadero apellido de Lucas Cranach era Müller y su padre se llamaba Hans también, curiosamente, pero él cambiará el apellido y se trasladó desde Viena a Wittenberg en la primavera de 1505. Fue miembro del Consejo de la ciudad y 3 veces burgomaestre en un periodo posterior, en un periodo ya hacia los años finales de la vida de Lutero. La relación de amistad con Lutero, que era profesor en la universidad desde 1508, se remonta a 1520, época en que retrató al reformador, al monje, al fraile agustino, con el hábito. Todos los cuadros, o prácticamente todos los cuadros que tenemos de Lutero, fueron pintados por Cranach. Uno de los episodios más llamativos de esa relación es cuando en 1523, en la primavera, en Pascua, Catalina Bombora, o Catarina Bombora, que será después la esposa de Lutero, y 11 monjas más huyen del convento en el que estaban como novicias. Ella había ingresado con la edad de 16 años, que era la edad mínima para hacer los votos, y encuentran acogida en Wittenberg en la casa de Lucas Cranach, aunque algunas de ellas, hay algún autor que dice que fueron a la casa de Lutero, ese hermoso monasterio, en donde la relación con Lutero parece ser que no fue tampoco muy decente. Unos pocos años después, Lutero y Catalina se casarán, y de una forma totalmente sorpresiva, porque aunque Catalina había dado muestras de sus preferencias y no era precisamente Lutero el primero en la lista, al final se casa con él. El discípulo de Lutero, Melanchthon, llega incluso a hablar de que le sorprendió la boda. Dice: inesperadamente Lutero se casó con la Bora, sin informar siquiera a sus amigos de sus intenciones. Lo cual quiere decir que parece que todo es como un poquito atropellado. Aquí, como pueden ver, algunos grabados de los casamientos, esos casamientos en donde, curiosamente, Lutero ya había dicho que de los sacramentos, no lo comentaba antes, pero con el cambio de la doctrina, los sacramentos que se respetan, que se mantienen, son el bautismo y la Eucaristía con matices. Los demás desaparecen.
No sé si vieron el otro día la boda del príncipe Harry. A mí me choca mucho esa ceremonia, lo siento. No soy de ese gusto. Cranach se convirtió en el pintor de la Reforma, pintó a muchísimas autoridades, príncipes, también católicos, y hay además más de 100 grabados suyos, aparte de los que hemos visto. En 1527 pintó los retratos de los padres de Lutero cuando fueron a visitarle a Wittenberg, que son los que hemos visto antes. Luego pondré el boceto, el grabado a carboncillo que hizo Cranach sobre el padre. El retrato de Hans muestra un hombre de gran presencia física, rasgos gruesos. Parece estar incómodo sentado y dobla las manos de forma poco natural. Vestido de negro, que era el color favorito de los hombres importantes, con un cuello de piel. Tiene un gran parecido con Martín, con su hijo. Los ojos hundidos y la gran mandíbula que heredaría Lutero. En el caso de Margarita, de la mujer, como se puede ver, lleva una cofia, una camisa blanca, y contrasta con los colores oscuros del retrato del marido, como intentando dar un contraste entre ambos, el pintor. El atuendo es sencillo, no lleva joyas, pero si se fijan en el mentón, está proyectado hacia adelante. Ahí, toda esta parte, lo que delata un carácter poco convencional. Como hemos dicho antes, a Lutero le castigó severamente varias veces, incluso haciéndole sangrar. Hizo, como he dicho, un boceto de este cuadro, a carboncillo, en donde se ve que los ojos están rodeados de arrugas y la piel de su cara parece quemada por el sol, esos sombreados que coloca. Recuerden que en la Edad Media y en la Edad Moderna el que uno estuviera moreno significaba que hacía labores en el campo, que no era alguien de clase social pudiente. La boca es firme, la nariz contundente. Es un hombre acostumbrado a decir lo que piensa, algo que va a heredar Lutero. Pero su mirada sombría nos habla de alguien que también ha gastado su potencial, un patriarca ya anciano. Porque además hay que tener en cuenta que los días de la minería, con importancia, los días grandes de esa minería alemana en aquella región, habían pasado. Bueno, pasamos al punto 4. En torno a su muerte. Los grabados que hicieron del rostro de Lutero poco tiempo después de fallecer. Lutero fue engordando con la edad y con el cambio de estado. Aquí ven un Lutero joven y un Lutero ya con más de 45 años. Era de mediana estatura y había sido de cuerpo tan flaco y fatigado que se le podían contar los huesos. Engordó con la edad y el nuevo estado, su amor a la buena mesa y sobre todo a la cerveza, que él utilizaba reemplazando el agua, le valieron el sobrenombre en sus años de universidad del rey del lúpulo. Así es como le conocían sus compañeros. Incluso él estaba convencido de que el agua de Wittenberg era mortal. Bueno, él estaba convencido de que todo era mortal, como veremos después, porque también acusa a los judíos de intentar matarle. Era un hombre macizo y pesado. Se acentuó la vulgaridad agresiva de la que siempre hizo gala y empleó cada vez palabras más rudas y groseras. Siguió siendo irritable. Controlaba de forma muy precaria su carácter colérico y violento. Llegaba incluso a decir de sí mismo que no conseguía dominarse, no consigo dominarme, y quisiera dominar el mundo. Además, es una época en la que tiene lugar una explosión de sensualidad en su vida, por ese cambio que tuvo, que le asaltó con furia desatada, entre otras cuestiones porque él mismo reconoce que deja de rezar. He dejado de rezar, no rezo habitualmente. Ya había empezado ese problema cuando fue recluido en el castillo de Warburg, después de haber salido de la dieta y fuese secuestrado. Y además tenía frecuentes y alarmantes manifestaciones satánicas
que no consistían en meros encuentros verbales, sino en colisión personal. Él mismo lo confesaba. Ese grabado muestra cómo Lutero se levantaba de la silla de forma violenta, tiraba la silla hacia atrás, cogía el tintero con el que escribía y se lo lanzaba al diablo. Las manchas están en la pared de la celda donde escribía y se enseñan, como una curiosidad. Hay autores ahora mismo que dicen que pueden haber sido retocadas, que quizá no existieron nunca esas manchas de tinta, pero igual que adornamos la historia, también pretendemos evitar que ciertas cosas puedan darse a conocer. Su salud fue cada vez más precaria, hasta el punto de que le retenía en casa, y para ir a celebrar los oficios y a dar sermones a la iglesia llamada de Santa María, lo tenían que llevar en un pequeño carro. Sufría jaquecas, zumbidos de oído y dolorosos cálculos renales, pero no seguía el consejo médico de moderar su afición por la comida y la bebida. La muerte de su hija Magdalena, en diciembre de 1542, ensombreció todavía más su ánimo. Poco tiempo después decía: ya no puedo escribir ni leer, me siento débil y cansado de vivir. Le quedan pocos años para fallecer. Además, a todo esto le sobreviene una dolorosa lesión en la arteria coronaria y profundas depresiones, porque el papado resurge, ha firmado las paces con el imperio, con el emperador, se habla ya de convocar el concilio de Trento, y luego aparece el intento de los judíos de reabrir la cuestión del mesianismo de Jesús, con lo cual Lutero ve que todo se vuelve otra vez contra sí. Siguió con su intensa actividad, escribió la Reforma de Wittenberg en 1545, y en vísperas de su muerte publicó uno de sus más violentos panfletos contra el Papa, que se llama Sobre el Papado de Roma, fundado por el diablo. Es un documento cáustico, con un ataque encarnizado hacia la figura del Papa, que, como hemos visto, tuvo más relieve por los grabados que Cranach incluyó en el escrito. El 22 de enero de 1546 se dirigió de nuevo a Eisleben, el lugar donde había nacido, para ejercer de árbitro en una disputa entre dos hermanos, Albrecht y Gebhard, que eran los condes de Mansfeld. Y estando allí, en la madrugada del 18 de febrero de 1546, falleció. Los dos médicos que habían tratado sus dolencias y que certificaron su muerte no se pusieron nunca de acuerdo en la causa. Uno dijo que era un ataque de apoplejía y otro que era una angina pulmonar. Hay otras hipótesis, otras teorías. Dije que podría ser que se autoinfligió daño por esa sensualidad que tenía, pero el caso es que él fallece y sus restos, a los pocos días, fueron trasladados en un ataúd de estaño a Wittenberg, donde fueron enterrados el 22 de febrero en la iglesia de Todos los Santos, bajo el púlpito. Al lado está su discípulo Melanchthon y también el príncipe elector de Sajonia. Fueron enterrados los tres en la iglesia. Melanchthon, en el funeral, dijo: ha muerto el carro y auriga de Israel. Habló de él diciendo que era médico severo, instrumento de Dios para la renovación de la iglesia, pero no cayó la impetuosa mordacidad que tenía el reformador, ni la vehemencia de sus polémicas, que había llegado a insultar a todos los que le llevaban la contraria. Un año después, voy a enseñar una fotografía de la iglesia de María, como se llama ahora, la iglesia de Santa María. Esta es la vista exterior de la iglesia. Lutero en el lecho de muerte. Y esta es la tumba del reformador en la iglesia del castillo de Wittenberg. Un año después, en 1547, por la victoria de Milberg, Carlos V toma la ciudad
entregando la vida, salvando la vida del príncipe elector de Sajonia, entregándosela a su mujer que sí estaba dentro de la ciudad. Y él entró en la ciudad. El duque de Alba iba con Carlos y le propuso entrar en la iglesia, desenterrar el cuerpo de Lutero, quemar sus restos y aventar las cenizas para que no quedara rastro del reformador. Carlos le contestó de una forma bastante radical diciéndole que él luchaba contra los vivos, no contra los muertos, y que ya había encontrado a su juez. Por tanto, se respetó el cuerpo de Lutero. Una leyenda dice que el cuerpo de Lutero pudo haber sido sacado, exhumado previamente, sabiendo que llegaba el emperador, las tropas imperiales, para evitar que pudiera ocurrir eso. Pero no hay pruebas fehacientes de que fuera así. Lo que sí se sabe es que en 1806 abrieron la tumba para ver si los restos estaban allí y efectivamente los restos de Lutero permanecen en ese lugar. Es una escultura de Lutero en Wittenberg, en una de las plazas de Wittenberg. Aquí está muy favorecido. Bueno, lo pongo como pregunta, revolucionario, porque si seguimos las teorías de algunos autores, incluso Engels habla de la guerra de los campesinos, habla de que todo el proceso, además de reforma, es una revolución. Los católicos serían los contrarrevolucionarios, los reaccionarios, y Lutero estaría en la parte de la revolución. Con una definición de revolución podríamos llegar a la conclusión. Baudeschot, un autor francés, dice que revolución es la transformación profunda de la sociedad marcada por algunas revueltas violentas. Por tanto, visto lo que estamos viendo hasta ahora, sí lo puede ser. Pero yo le quitaría incluso el matiz religioso a esa revolución, por lo que vamos a ver ahora. Lutero se agacha, se abaja al poder civil, se subordina a la autoridad civil. Lutero, por sus actitudes, por sus doctrinas, sus teorías, cómo aplica la política, instaura el absolutismo y la democracia moderna. Usa la palabra libertad, es cierto, pero no abogó por terminar con la servidumbre. Mantuvo una Alemania medieval, con una obediencia a la autoridad secular. No cambió nada de esas estructuras. Entre otras cosas porque él decía que el rey, al ser designado por Dios, era elegido por Dios, el famoso Rex Dei Gratia, era el único que podía tener potestad para legislar. Por tanto, los demás debían obedecer y acatar esas normas. Él lleva la libertad a un totalitarismo desconocido en el ámbito cristiano. De esa manera, los cultos protestantes difundieron el cesaropapismo. El monarca imponía al pueblo su religión y además adquiría la condición de obispo o cabeza de la nueva iglesia. Así es el anglicanismo, por ejemplo, en el Reino Unido. Además, los reformados instauraron dictaduras confesionales en Ginebra y Münster, atroces, el caso de Ginebra con la figura de Calvino, al que muchos han achacado, no le han responsabilizado de la muerte de Miguel Servet, otro hereje español, pero con el que tuvo un debate abierto en la plaza más importante de Ginebra sobre la figura del Espíritu Santo, y como a Calvino no le gustó lo que dijo Servet sobre él, lo quemó tranquilamente. Pues en muchos sitios aún creen que fue la Inquisición católica quien quemó a Servet y no la protestante. La libertad para interpretar las escrituras que él exigía y que él reclamaba para sí, en este momento lo que hace es negársela a los católicos y a los demás protestantes. Nadie que saliera de la Universidad de Wittenberg podía hacer algo distinto a lo que hacía él. Todos aprendían y además juraban, hacían un juramento al entrar en la universidad para aprender teología, para cumplir lo que Lutero exigía a la hora de la interpretación. La destrucción de un inmenso patrimonio artístico es algo muy propio también de lo que ocurre con la Reforma. Debido a eso que hemos dicho de la falta de que los santos no existen,
no son más que ejemplo, no mediadores, pues todas las imágenes son destruidas en buena parte de las iglesias de Alemania, de Países Bajos y de todos los territorios que forman parte del imperio. Uno de los lugares que se salvó y que ha sido restaurado hace poco, es una pena, arriba no se ve bien, pero bueno, son las vidrieras de la iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Gouda, en Holanda. En la parte de arriba se ve a Felipe II como rey consorte de Inglaterra. La que está detrás es su tía María Tudor, que fue su esposa. La unión de cesaropapismo y fanatismo condujo a la exclusión de los católicos como traidores a la verdad. Aquí podríamos poner toda una retahíla de hechos que se suceden a partir de estos cambios que hace Lutero. Como Isabel I, la reina virgen en Inglaterra, durante su reinado mató en torno a 1000 católicos en una persecución abierta. Incluso se llega a denunciar por parte de las autoridades y de los eclesiásticos a los llamados criptocatólicos. El que llevaba una estampa de la Virgen guardada en un bolsillo era reo de una condena, o incluso si se les veía caminando por un camino que pudiera conducir a un antiguo santuario, a una ermita, ya eran sospechosos de ser católicos y por tanto se les perseguía abiertamente. En su libro La libertad cristiana Lutero habla de una forma sorprendente sobre las dos naturalezas del hombre. Todo cristiano posee una naturaleza espiritual y otra corporal. Es algo totalmente antitético a la revelación bíblica. Y vio Dios que todo era bueno, porque lo que hace Lutero es decir, la parte corporal es la que nos impide poder obrar correctamente. Incluso él habla de forma abierta de los pecados y dice que los pecados, bueno, él dice peca valientemente, pero cree más valientemente. O sea, una barbaridad absoluta. Los hombres no son libres, hay una doble predestinación. El hombre es todo maldad. No puede obtener ningún mérito para la salvación. Como no puede obtener ningún mérito, no hay necesidad de sacramentos. Lo que hemos comentado antes. Mantiene el bautismo y mantiene la Eucaristía, pero que la irá cambiando poco a poco, porque al principio le pide el príncipe elector de Sajonia, Federico el Sabio, le pide que mantenga la liturgia porque la gente se escandaliza. Entonces él la mantiene, pero disimuladamente omite determinadas partes de la consagración para mantener su idea. Los mandamientos, por tanto, no tienen ningún significado, porque hay que cumplir. Si lo único que vale es la fe, yo creo en Dios, lo demás no importa. Pero eso al final conduce a que nos hagamos la pregunta, como se la debió hacer Lutero, ¿qué quería decir con todo ello? Porque al final es un galimatías tal que uno no sabe si está creyendo, si no cree, si debe pecar, si peca por gracia de Dios, o llega al punto de decir que Judas Iscariote no tuvo más remedio que traicionar a Cristo. De ese libre examen, que hablábamos antes sobre el tema de la lectura bíblica, derivará un sectarismo extremo, lo que hemos dicho del juramento. Él llega a decir que el que desprecia la escuela de Wittenberg es un hereje y un mal hombre, porque Dios ha revelado su palabra en esta escuela, es decir, el único que tiene la verdad es Él, los demás no dicen la verdad. Todo lo que reclamaba para Roma, lo que le prohibía a Roma, Él lo está prohibiendo. Y luego entraríamos en una parte fundamental, hemos visto cómo se casaba con Catalina, que es el matrimonio. Para él el matrimonio no es un sacramento. No se pueden emitir votos religiosos, por lo menos para siempre. Se pueden emitir votos, pero no son para siempre. Él mismo decía, yo hago un voto de castidad hasta que pueda, pero si no puedo mantenerlo, que se me permita casarme. Con todo hacía lo mismo. Dado que no somos libres, nuestras elecciones no pueden ser absolutas. Y ahí volvemos a entrar en la cuestión de su vocabulario. Es una persona que todo esto lo dice con una vehemencia, con un tono y con una brutalidad verbal que es escandalosa incluso para los que están a su alrededor. Llega incluso a defender la poligamia. Confieso, escribía en 1524, que no puedo prohibirle que tenga muchas esposas,
se refiere a Felipe de Hesse. No repugnan las escrituras, literal. Sin embargo, no quisiera ser el primero a introducir este ejemplo entre los cristianos. Aconsejó el concubinato y la inmoralidad a los maridos. Llega incluso a proponer, a aconsejar el divorcio y las segundas nupcias a voluntad del esposo. Algo parecido al levirato, la ley del levirato. En esa mesa de conversaciones de la que hablábamos, en donde se reunía con sus discípulos, habla en broma de sus relaciones sexuales con la madre de sus 6 hijos. Confieso que no puedo prohibir a una persona que se case con varias esposas, ya que no se contradicen las escrituras. Yo mismo no pude, y no me abstendré de la impureza. Pasamos al antepenúltimo. Mitos y falsedades. Ya hemos dicho algunos, pero creo que hay otros más llamativos que podríamos resaltar porque son importantes. Este es el castillo de Wartburg, donde estuvo durante 10 meses recluido después de haber sido condenado por la Dieta, por el emperador, y prohibidas todas sus predicaciones y sus libros. Esta es la mesa en donde él va a traducir la Biblia al alemán. Hay muchos autores que dicen que ese esfuerzo por traducir la Biblia fue una forma de acercarla a los fieles alemanes. En cambio, por ejemplo, Fray Luis de León en España escribió en castellano algunos pasajes de la Biblia y por ello fue a prisión. El famoso "decíamos ayer", cuando salió de la cárcel. Pero en las investigaciones que se han hecho últimamente sobre filológicamente, se ha llegado a la conclusión de que no es el creador del alto alemán como lengua literaria. Como filólogo sí es digno de las mayores recomendaciones, pero desde el punto de vista teológico falló en los elementos esenciales de una traducción fiel. Lo que decíamos antes también, Lutero lee correctamente el latín, el hebreo, el griego, pero luego no sabe hacer una interpretación real de lo que quieren decir esas palabras. Entonces él lo que hace realmente es una traducción ad hoc, hace una traducción como a él le interesa, que es lo que quiere transmitir. Había miles de Biblias en latín y alemán en ese momento, y además previamente a él había otras 20 traducciones al alemán que habían sido hechas por otros autores. Con lo cual, de Lutero podemos decir que no es el primero. No es el último, pero no es el primero. No abre ninguna avanzadilla en cuestiones lingüísticas. Lutero nunca mencionó la fijación de las 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. También lo comenté un poco de pasada en la anterior conferencia. Incluso él mismo no lo nombra hasta 10 años después, en que lo va a recordar y lo va a celebrar. Pero Melanchthon, que es discípulo suyo, no estuvo presente ese día y por tanto tampoco puede ser testimonio de una cosa o de otra. El obispo de Brandenburgo, Hieronymus Scultetus, fue uno de los que recibió esas cartas con las 95 tesis, que es lo que habíamos dicho en la conferencia anterior. Probablemente lo que hizo fue enviar correspondencia con los postulados para que se pudieran discutir entre las personas que tuvieran conocimientos para poderlo llevar a cabo. De todas maneras, sigue habiendo disputa y hay algunos autores ahora mismo que defienden que es probable que Lutero fijara las tesis en la puerta de la universidad, pero que no las clavara, porque en una época tan fría como era ese 31 de octubre de 1517 es probable que las hojas hubieran durado muy poco. Entonces se supone que lo que pudieron hacer era pegarlas en la puerta. Por otro lado, por ejemplo, la declaración que hizo ante la Dieta de Worms, que hemos hablado de ella,
Cuando termina su declaración y dice: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén, diciendo todo lo que he escrito, lo he escrito yo, no me retracto de nada, y que Dios me ayude, es falso. Es decir, es un adorno que se hizo después por otros autores para engrandecer, para darle una grandilocuencia, para darle muchísimo más empaque al hecho de enfrentarse al emperador y al delegado, al legado del Papa que había ido a la Dieta. Lo mismo se dice que tuvo 2 audiencias con el emperador. No es cierto. Incluso en la propia película de Lutero, cuando le hacen la pregunta, él se asusta hasta tal punto que pide un receso. ¿Puedo contestar al día siguiente? Y entonces él se recluye en una celda para meditar y poder llevar una respuesta clara, que es la que da. Él, lo único que da es que no se retracta, que él sostiene que todo lo que ha escrito lo ha escrito bien y que no quiere retractarse de nada. Y lo mismo es una falsedad que hubiera gente, hubiera pueblo de la ciudad dentro de la sala de audiencias, y que al terminar Lutero su declaración prorrumpieran en una aclamación general con aplausos y vítores a la figura de Lutero. Sí ocurrió al salir. Lutero salió de allí y fue jaleado por los que estaban esperándole, e inmediatamente cogió el caballo y se marchó con su escolta. Una escolta que no es una escolta motu propio por los partidarios de Lutero, sino que la puso el propio emperador. Como ya comenté, el emperador le promete una escolta y mantenerle con vida, mantener su integridad. Esos 100 caballeros le van a escoltar de tal manera que lo secuestran y lo llevan al castillo de Warburg, donde estará recluido 10 meses. Él basaba, otra de sus falsedades es que él basa su postura en la naturaleza de la gracia que describe San Agustín. Nuestras buenas obras no bastan para garantizar nuestra salvación, dependemos de la misericordia divina, pero de eso se olvida Lutero. Él era un agustino y como buen agustino debería haber leído más a uno de los padres de la Iglesia. Además, falla en que no es humilde, como pide San Agustín a todos los miembros de su orden, y también olvida la cercanía y la fidelidad a la Iglesia. San Agustín dice que los herejes podrán romper los sacramentos de la Iglesia, pero jamás podrán romper la unidad. Y lo que hace Lutero es romper la unidad de la Iglesia. Lo que hace realmente es unir la religión con la política, que era lo que estamos viendo y a lo que vamos a concluir. Por último, pone en cuestión una iglesia medieval que garantizaba el perdón, dispensando sacramentos, pero él previamente había defendido las indulgencias. En un sermón, en julio de 1516, dice: una remisión de la pena temporal debida al pecado que el penitente debe sufrir, sea del modo dispuesto por el sacerdote, sea la que tenga que sufrir en el purgatorio. Y dice también: nadie puede sentirse seguro cuanto a su salvación. Ahora, con las nuevas ideas que tiene, el que tiene fe está salvado, porque es un don que da Dios y Dios elige a quien se salva. Es decir, es todo contradictorio. Una de las autoras que ha escrito uno de los últimos libros sobre la figura de Lutero, que es Lyndall Roper, tengo aquí unas hojas de bibliografía por si alguien quiere luego llevarse, está ahí indicado el libro. Dice que Lutero no es para ella un profeta de la liberación. Hemos dicho que la libertad que él entiende no es una libertad auténtica. Insistió en una obediencia a la autoridad secular y llega al punto de que hablaríamos incluso de una cierta misoginia, porque él dice que las mujeres no debían ser liberadas. No creía en que la mujer debería tener una situación de igualdad respecto al esposo en el hogar. Decía que su lugar estaba en la casa, y lo leo literal. Dice: los hombres tienen los hombros anchos y las caderas estrechas, lo que denota inteligencia. Las mujeres, en cambio, tienen los hombros estrechos y las caderas anchas. Las mujeres deben quedarse en casa. Su morfología física indica que fueron creadas para ello,
pues tienen caderas anchas y buen fundamento sobre el que sentarse. Pasamos de forma muy rápida, voy a pasar por aquí por encima prácticamente, porque yo he cogido a otros autores de caligrafía hace poco, pero es cierto que a través de la caligrafía de ciertos personajes en la historia uno puede encontrar rasgos de su carácter. Podríamos decir, en primer lugar, que Lutero es una persona bien formada, pulcra, con una mano pequeña. Casi siempre elegía, que es curioso, el tamaño del folio exacto, porque sabía lo que iba a escribir y nunca le faltaba espacio. Con el paso del tiempo tuvo tendencia a hacerla más pequeña y angulosa. No se conservan copias de su carta porque él no hacía copias, las entregaba a las personas a quien se las quería mandar, pero él no guardaba. Todo lo que nos ha llegado es por posesión de esas personas a quienes él envió los documentos. Solía bromear diciendo, cuando escribía, que podía renegar de su propia mano si escribía algo que les parecía a los demás inconveniente. Era muy firme en sus convicciones, insobornable, sin consideraciones de interés propio, no soportó oyentes ni discípulos. Tenía una pluma acerada y ruda con sus oponentes. Hablamos aquí, por ejemplo, de la figura de Erasmo de Róterdam, que llegó incluso a dejar de debatir con él por el tono que empleaba en sus comentarios, en lo que le mandaba escrito. Hasta el punto de que nunca negó el exceso de acritud. Era una persona totalmente hosca, con cierta incluso hostilidad a la hora de hablar hacia los demás. Ahí tenemos una firma de Lutero, y esta es la firma que tuvo, pues la firma que tenía 4 años antes de su muerte. Ha cambiado poco, se puede distinguir claramente que pone Martinus Luther, Luther sin la O. Y como en estos signos que vamos a ver aquí, en la forma en que está escrito el documento, se puede sacar una equivalencia contextual a la forma en que él trataba los temas. Por ejemplo, la letra inclinada, que se ven algunas de esas palabras, y las arcadas, es decir, como alarga las M's o la R, o la unión entre esas letras, suponía que tenía deseo de renovar los valores del pasado, pero que era conservador en la intimidad. Daba importancia a las formas. Cuando las letras están ligadas y también tienen esa cierta inclinación, como se puede ver en muchas de esas palabras, había una expresión emocional ante excitaciones externas. Era muy rápido en la excitabilidad nerviosa. Era una persona, como ya hemos dicho, con mucho pronto. Era muy irascible. Se adaptaba muy rápidamente y de forma activa a la lógica. En el predominio del eje vertical, como las diferentes, es que no hay, las letras suelen tener en muchas ocasiones una total verticalidad, lo que nos encontramos es una individualidad con capacidad de liderazgo. Aunque él muchas veces rehusó ser líder de nada, al final siempre sobresalía su figura. Era intolerante a las imposiciones ajenas. Los palotes rectos indican rigidez e inflexibilidad ante las resistencias o presiones ajenas. Hay un orgullo susceptible en la forma en que escribe. Y lo más importante, algo que resalta algún autor, algún psicografólogo, como es el profesor Scala, es lo que se denomina, lo que él denomina el espasmo nervioso eliptoide, que se da sobre todo en sacerdotes, filántropos y gente abnegada en favor de otros. Eso le conduce a una tolerancia difícil ante lo malo,
sensibilidad por la verdad y un deseo de desgravar culpas propias. Aparte de eso, pues paroxismos coléricos, esas famosas discusiones con el diablo, o las luchas internas que tenía entre su ángel y su demonio, como se denomina en muchas ocasiones. De todas formas, todo ello corresponde a todo lo que los biógrafos han nombrado respecto a Lutero, que es un yo terco. Es decir, yo soy yo y mi circunstancia, y lo demás no me importa, y lo que me digan me da igual, porque yo tengo una idea y la voy a mantener hasta el final. Él hablaba de sí mismo así: yo, el mundo soy yo quiero transformar el mundo, quiero cambiarlo todo. Bien, por último, vamos a desplazarnos en el tiempo bastante. Como ven ahí en el texto, lo que dicen las palabras en gótica, en alemán: la lucha de Hitler y la doctrina de Lutero, la mejor defensa del pueblo alemán. Es un cartel electoral del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que conocemos comúnmente como nazi, en 1933, prácticamente cuando ya habían llegado al poder. ¿Esto es casualidad? Pues probablemente no. Este personaje que ven aquí es Julius Streicher, que era el editor del periódico antisemita Der Stürmer. Él había formado parte de la jerarquía nazi, de los altos líderes nazis, pero a raíz de una serie de complots en la noche de los cristales rotos, donde fue eliminada toda la resistencia de las SA, Ernst Röhm y demás, Streicher cayó en desgracia. Dejó de estar dentro de los líderes, pero siguió escribiendo en este periódico manifestaciones, declaraciones, comentarios, editoriales, artículos antisemitas, despertando el odio en Alemania, que ya, como vamos a ver ahora, ya existía, pero con mayor rudeza, con mayor virulencia. En el Tribunal Militar de Nuremberg, en 1946, como ven en ese texto, le preguntaron: testigo, ¿qué objetivos buscó con sus discursos y sus artículos en Der Stürmer? Y él respondió: no tenía la intención de agitar o informar, sino de iluminar. Las publicaciones antisemitas han existido en Alemania durante siglos. En el libro Los judíos y sus mentiras, el doctor Martín Lutero escribe que los judíos son una cría de serpientes y uno debería quemar sus sinagogas y destruirlas. El doctor Martín Lutero muy probablemente se sentaría en mi lugar en el lugar de los acusados hoy, si ese libro hubiera sido tenido en cuenta por la Fiscalía. Eso a Streicher no le sirvió para nada, porque fue uno de los ejecutados en ese primer juicio de Nuremberg. Pero el nazismo utiliza a Lutero no solo por el antisemitismo, sino por otras ideas. Como hemos dicho antes, la religión pasa a ser política. Los nazis acuñan una leyenda. Hay un árbol incluso cerca de Wittenberg que fue, dicen, plantado por el propio Lutero. Porque, según esa leyenda que acuñaron los nazis en 1944, concluyendo la guerra, decía que Lutero llegó a afirmar que si supiera que mañana se acaba el mundo, hoy mismo plantaría un manzanito. Lo hacen para estimular el nacionalismo, el sentimiento alemán, el sentimiento patrio, en estas ideas que había, porque Alemania estaba a punto de caer en la guerra, y entonces había que levantar el ánimo de alguna forma. Y se utiliza el reformador, que se había convertido en un líder en la Reforma y posteriormente, porque los nazis lo utilizan así. Los nazis lo utilizan también porque si en la época de Lutero el emperador y el papa eran
elementos ajenos, aunque Carlos era alemán, había sido educado en Flandes y era rey de España y por tanto venía con ideas católicas, era esa amenaza que los nazis tenían en su ideología que se denominaba la teoría del espacio vital. Los alemanes necesitamos nuestro territorio y se nos está acosando por todos lados. Lutero ya lo dijo en su momento, eran elementos extraños, ajenos a nosotros, los que nos acosan. E incluso la noche de los cristales rotos se presentó por parte de los nazis como una celebración luterana. Saben que en la noche de los cristales rotos se quemaron decenas de miles de libros de autores que eran completamente contrarios a lo que el partido nazi reclamaba. Fueron eliminados. El libro en el que Lutero, sí, aquí tiene una moneda que acuñaron en Alemania justo ese mismo año, conmemorativa del 450 aniversario de su nacimiento. El libro en cuestión, que tiene 65.000 palabras, es el libro de los judíos y sus mentiras. Él dice que los judíos, dice Lutero, buscan la verdad bíblica bajo la cola de la cerda, es decir, mirando el ano de un cerdo. Difaman las creencias cristianas impulsadas por el diablo y caen en esto como las cerdas inmundas caen en el comedero. Si ven a un judío, los cristianos deberían tirarle estiércol y ahuyentarlo. Las sinagogas y escuelas deben ser quemadas y lo que no arda debe cubrirse con tierra para que no se vea ni una piedra ni una escoria por toda la eternidad. También las casas de las familias judías debían ser destruidas y a ellos se les tendría que colocar en un mismo techo, como en guetos. Era un programa de erradicación cultural completo. Dicen que Lutero lo pudo hacer porque en el principio de la Reforma quiso atraer a los judíos a ese cambio, dado que no se habían convertido al catolicismo, haberlos convertido a esta reforma que él hace. Todas las expresiones que utiliza contra los judíos son realmente increíbles, llenas de epítetos, de faltas de respeto, de insultos. No voy a alargarlo más. Muestra una agresividad irrefrenada, aunque él no tuvo mucho contacto con los judíos. Es curioso porque al final de sus días, en los últimos años ya, cuando está pronunciando sermones en la iglesia, cuando le llevaban en carro, su mujer escribe que el gran reformador pronunció su último sermón el domingo 14 de febrero de 1546 en la iglesia de Isleben. Allí profirió gritos de odio y de proscripción, esta vez dirigidos contra los judíos, de quienes el orador reclama su expulsión de los dominios comunales. Lo cierto es que, habiendo sufrido un ataque de un nuevo malestar en el pecho, seguido de sensaciones de vértigo, Lutero estaba convencido de que los judíos de la región, en connivencia con el diablo, habían hecho desencadenarle un viento hibernal para congelarle el cerebro. De todas formas, su antijudaísmo tenía poco que ver con el antisemitismo que va a surgir más adelante. Aún así, incluso las propias iglesias evangélicas protestantes condenan este libro y dicen que Lutero muestra claramente que es antisemita, que es contrario a los judíos. Y Kaufmann, otro autor que está colocado en la bibliografía, dice que su antisemitismo es más radical que el de otros contemporáneos suyos. Para ir concluyendo, podríamos decir que Lutero buscaba una sociedad protestante unificada, una especie de medievalismo protestante, y no quería ver subvertido el orden civil, ni por la manera política ni por la manera teológica. Quería que el poder civil fuera el que sostuviera todo el entramado que él estaba conformando. Aún así, muchos autores siguen hablando de que Lutero era una persona completamente obsesionada
con el antisemitismo en sus últimos años, hasta el punto de que el propio Hitler dice que el Lutero auténtico es el Lutero de esta obra, de los judíos y sus mentiras. Y la fecha del 31 de octubre, en 1517, colgó las 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. El nazismo lo convierte en fiesta nacional, el 31 de octubre. Ese odio que tiene contra Roma lo tiene contra la universalidad, lo que habíamos comentado antes. Él lo que busca es una ilimitada voluntad de poder. Algo que además plasmarán también los nazis. Los nazis no se quedan en Alemania, sino que pretenden expandir todas estas corrientes. Estas son imágenes, fotografías de la época, en donde se ve, hay algunos autores que dicen que el propio clero luterano deseaba ardientemente colaborar con el régimen nazi. Es verdad que hay otras confesiones que también, aunque fuera de forma no totalmente abierta, pero de forma privada, sí, aunque fuera por miedo también, colaboraron. Pero en este caso es un caso muy llamativo. Fíjense la bandera de la doble cruz, la cruz cristiana con la cruz amada inserta en el centro. Esa sumisión de la religión al poder político, creando iglesias nacionales, lleva incluso, ya por último, a sembrar la semilla del relativismo. No hemos hablado aquí, he dejado pasar sus ideas gnósticas, que tienen que ver con esa dualidad del hombre y el alma, pero impone la secularización y el laicismo, que poco a poco se van asentando en buena parte de Europa. Y ahora mismo en muchos países del norte de Europa hay esa secularización y ese laicismo de una forma además radical. Pero en el caso de los países con el protestantismo se ha llegado incluso al indiferentismo religioso. Ponía antes el ejemplo de la boda entre el príncipe Harry y esta actriz. La ceremonia es un poco fachada, pero luego si uno conoce un poquito la situación interna del Reino Unido, se da cuenta de que la situación es bastante peligrosa, porque ha ido penetrando un porcentaje muy elevado de población musulmana a los que no les importa que exista en la sociedad británica indiferentismo. Y ellos realizan sus rituales, sus prácticas incluso en la calle. Y eso se debe a esta noción de protestantismo que Lutero imbuye a todas sus sociedades. Es decir, todo en plan privado, el poder civil por encima del poder religioso, no a la par, etcétera. Eso nos lleva, yo creo que a concluir diciendo que el balance de la Reforma, en general, por todo lo que hemos visto, es bastante pobre, bastante desolador. Su conmemoración, yo lo comentaba antes de empezar la conferencia con algunos aquí, su conmemoración ha sido, yo creo que incluso un poquito light. Se ha querido reivindicar la figura del reformador, pero sin sacar los aspectos más difíciles de entender y de tragar. Y la exigencia crítica hacia la verdad y la historia desde el amor debería haber sido lo que hubiera movido a muchos a llevarlo a cabo. Quizá haya que esperar otros 100 años para que eso se pueda llevar a cabo. Gracias. Bien, pues si alguien quiere hacer algún comentario o preguntarle algo. Yo mismo. Primero, Fernando, gracias, porque realmente se nos ha vendido otra historia, ¿no? Y esta es la realidad tangible de lo que fue Lutero y su revolución, que no fue una reforma, porque realmente la reforma que hubo fue la de la Iglesia Católica en Trento, ¿no? Y este señor lo que hizo fue simplemente crear una doctrina a su pura necesidad, para salvar sus fobias, sus miedos, su locura y todas estas cosas, ¿no? Y esta es la realidad del protestantismo en su origen, ¿no? Y bueno, pues
realmente esto yo creo que tampoco se entiende demasiado. A mí me parece que no es una crítica en absoluto, ¿no? Pero que lo celebren ellos y punto, pero realmente la aportación de la Iglesia aquí, del Papa, pues no es una crítica al Papa, porque yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer los cristianos es respetar, los católicos, es respetar a nuestro pontífice, ¿no? No yo estoy yendo contra el Papa, pero realmente se le ha dado un bombo y un platillo a este tema que no merece la pena, ¿no? Ahí ha entrado lo político, creo yo. Porque además esto se difundió simplemente por el poder político, o sea, los príncipes alemanes pues no querían saber nada del emperador, y entonces, bueno, fue eso lo que hizo eso, y bueno, y lo que tú dijiste también, creo, en la otra conferencia, el hecho de la imprenta, ¿no? Eso fue lo que permitió difundir esto, pero si no... Y uniéndolo a lo de ahora también es político. También. Es decir, el Papa yo creo que en parte ha sido utilizado. Y se han vendido determinadas ideas y determinadas cuestiones que pueden ser verdad y que parte de ellas son verdad, pero no se cuenta todo. Entonces, es como si cogemos a la figura que la he nombrado, Hitler. Hitler reformó Alemania. Las autopistas que hay en Alemania son las que construyó Hitler. Pues maravilla lo que hizo, acabó con el paro. ¿Nos quedamos con eso? No. Lo primero que sale de Hitler es que mató a 6 millones de judíos. Y entonces no nos quedamos con una parte de la historia, contamos la que nos interesa también. Y con Lutero se ha hecho eso. Se está contando lo que interesa. No esas fobias y esas filias y esos trastornos que tenía, ni esa actitud ante los demás, ni esa intransigencia, ni esa intolerancia. Era una persona, yo creo que a ser tratada. Tenía que haber sido tratada por alguien. Sí. Pero también es verdad, y yo quisiera ahondar en ese punto, él fundó, o desde la historia de Inglaterra y la separación de las iglesias protestantes, digamos, cómo se inició, él basó fundamentalmente su revolución en la gente humilde, porque entonces había un analfabetismo absoluto. Y las primeras escuelas que en Alemania se fundaron, las fundó Lutero, basándose en el poder político y en el poder social. Pero eso le dio mucho poder porque sacó a una Alemania, una parte de Alemania que era analfabeta, la sacó a las escuelas, entre comillas la palabra escuela, pero sí le dio un poder al pueblo que no tenía. Eso es la labor revolucionaria de Lutero, al margen de su ideología después de enfrentamiento con la Iglesia. Pero yo creo que él fue aspecto políticamente muy bien, como usted muy bien ha explicado, pero basado en esa revolución. Yo creo que fue instrumento de la enseñanza que en aquel entonces, hace 500 años, no existía, la gente era analfabeta. Y él empezó por enseñarles a leer o a escribir para darles una fuerza moral humana. Él participaría. Como fundador del protestantismo. Eso no lo podemos olvidar. Que luego él lo hiciera con ese carácter, con esas maneras, con esas formas, es como la Biblia. Él puso la Biblia en poder de todo el mundo para que la interpretara. Y sin embargo los cristianos nos retraemos. En aquel momento la Biblia era... Quiero con esto decir, y no sé si me he aclarado lo suficiente, que yo pondero en la labor de Lutero cómo basó su revolución en enseñar a un pueblo que era analfabeto. Y en eso ganó puntos a la Iglesia Católica, desgraciadamente. No había una perspectiva cultural. En el inicio, en sus comienzos, en sus postulados, en sus 95 tesis, no hay absolutamente nada respecto a la enseñanza, a la inculturación del pueblo. Es más, he puesto el ejemplo de la guerra de los campesinos.
Los campesinos hay que matarlos como a perros. La historia que yo he leído respecto a Lutero. Que él Porque formara parte de esa labor de establecimiento de escuelas, nadie lo pone en duda. Pero él era abanderado probablemente... No eran las escuelas que hoy interpretamos. Ya. Porque entonces no había ni maestros ni profesores. Hubo una serie de... Lo sabía en la universidad, que es donde estaba él. O sea, Pero esa labor... Tuvo mérito entre comillas, le valió el poder político. Esa labor la hizo el poder político con su imagen. ¿Cómo ocurrirá? Bueno, Porque él actuó. Él actuó, pero el dinero no era suyo. El castillo de Warburg no era suyo. El convento se lo regalaron, o el monasterio. Es decir, él económicamente no. Pero es algo parecido a lo que va a ocurrir a finales del siglo XIX en Alemania, cuando vuelve a haber una oleada de laicismo, de enfrentamiento a la Iglesia, por parte de Bismarck, que vuelve a hacer esa revolución, hace esa reforma, e incorpora escuelas. Pero estamos en lo mismo. La idea de Lutero para los alemanes es como Napoleón para los franceses. Es una figura con la que interpretamos o lo utilizamos para aquello que creamos que es oportuno. Entonces, yo no niego que no tuviera labor en la inculturación del pueblo, pero por ejemplo, hemos comentado que la Biblia no fue él el primer traductor en Alemania. Hubo traducciones previas. Es decir, no es alguien que esté en una vanguardia cultural. Lo es por su labor de rebeldía respecto al papado. Entonces, como esa imagen se utiliza en Inglaterra, bueno, en Inglaterra Enrique VIII cambia. Enrique VIII se aprovecha de los postulados de Lutero, pero al principio fue nombrado por el Papa defensor de la fe, porque hizo un ataque durísimo a Lutero. Es decir, cambian, son contradictorios, son personajes contradictorios. Y a Enrique VIII le pasa algo parecido que a Lutero. Acaba haciéndose una fe a su antojo, a su... Mayoritariamente protestante. Pues porque era la iglesia. ¿Perdón? Lo he comentado por encima. Hay una unión con la política, y la política es la que ejerce el cuius regio, eius religio, en donde si el rey profesa una fe, todo lo demás lo tienen que hacer. Y pasa por alto muchas de esas muertes, de esas persecuciones que se producen en estos países protestantes, que eso es algo que también se ha olvidado en la celebración. Hay una Inquisición protestante y hay una Inquisición que persigue a los católicos. O sea, es mucho mayor el porcentaje de... Él se adelantó. ¿Qué se fue a adelantar? Él fue utilizado por los príncipes alemanes. Claro, pero se adelantó. Él se ganó ¿Qué se adelantó? Los príncipes contra Carlos V. Hombre, pero vamos a ver, la revolución entonces, ¿de dónde viene? De nada, la revolución de él. De él, los príncipes alemanes. Que se aprovechan de él para... Que iban contra el emperador. Y el anglicanismo surge en Inglaterra por Enrique VIII. Todos lo sabemos. Por eso todos lo sabemos. Pues entonces, ¿por qué dice eso que acaba de decir? Que no sé cómo en Inglaterra... No, como en Inglaterra después... Se ha debido a que ganan la batalla de la propaganda. Esa fuerza que la tiene realmente, vamos. Mentira. Inglaterra es más protestante que por eso el ecumenismo es tan difícil. O sea, es que el ecumenismo ahora que tanto estamos hablando en la iglesia y tal, es que lo veo, vamos, imposible. Porque empezando por los protestantes. Sí, porque al final alguien tiene que ceder, y aquí no cede nadie. Todo esto, pues esto ha sido una pantomima del Papa, y no es que le critiquemos, es que bueno, pues habrá sido, porque oye, hará cosas extraordinarias, pero oye, esto... No solamente él, lo han hecho anteriores a los que recogemos a la santidad, Juan Pablo II, ¿no? Pero eso no significa que sea viable. Una preguntita, ¿el protestantismo es un término que utilizó Lutero o es posterior a Lutero? No, es posterior. Como este tema puede dar lugar a muchísimas discusiones, vamos a dejarlo aquí. ¿Te parece bien? Gracias, Fernando. Gracias. Si alguien quiere la bibliografía